Agios Producciones presenta Palabra de Vida Eterna con nuestro hermano Fernando Ibáñez. Su cumpleaños se celebra en todo el orbe. En la fecha de su muerte se proyecta la silueta de la cruz en el horizonte de las naciones. ¿De quién se trata? Con estas palabras, un predicador prominente formuló una pregunta de suprema importancia y de constante interés. Amado por muchos y venerado, odiado por otros y de muchos detractores, la figura de este hombre que impactó el mundo y partió el tiempo en dos. De hecho, la pregunta fue hecha por el propio Maestro, cuando durante su ministerio acá en la tierra, dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchó las respuestas que reflejaban la opinión corriente del público, sin hacer comentario alguno, pero pronunció su bendición sobre la respuesta que Pedro había recibido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta sigue todavía en pie, y el hombre procura responderla, pero la respuesta verdadera debe proceder del libro que Dios dejó a nosotros, la Biblia, en el Nuevo Testamento, escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que le conocieron mejor que ninguno, y quienes, por ese conocimiento, estuvieron dispuestos a perder todo lo demás. Hola, Dios les bendiga, soy Fernando Ibáñez, y esto es Palabra de Vida Eterna. Hoy veremos a este personaje central en toda la historia de redención. Desde el Edén se predijo que Dios levantaría un Salvador, un Redentor, que vendría a liberar a su pueblo del pecado. Veremos en esta reflexión acerca de Jesús, su divinidad, su humanidad y sus oficios tanto como rey, como sacerdote y profeta. Jesús es plenamente Dios, y como tal, el centro de la historia y el centro de la Biblia. Jesús también es plenamente hombre, así como nosotros. Vivió en carne, aunque no pecó, pues fue engendrado del Espíritu Santo. Sus dos naturalezas están presentes de manera inconfundible, inalterable, indivisible e inseparables de Él. Cuando se trata de entender la persona de Jesús, es fácil caer en desequilibrios conceptuales. Muchos piensan solo en un maestro que caminó por el Medio Oriente hace más de 2000 años. Otros piensan solo en su divinidad y disminuyen o dejan a un lado su humanidad. Muchas herejías que disminuían o quitaban, ya sea la naturaleza divina o humana, o incluso ambas, surgieron con el correr de los siglos. La verdad es que las Escrituras afirman y confirman ampliamente ambas naturalezas en la persona de Cristo. Jesús es Dios y hombre. ¿Lo podemos entender racionalmente? Tal como nos pasa respecto a la comprensión trinitaria, no podemos entender racionalmente cómo Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero la revelación especial de Dios, la Biblia, así lo afirma. Con el número 1 veremos la divinidad del Hijo. Jesús es Dios y de eso no hay duda. En Juan, capítulo 1, del 1 al 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la eternidad, en el principio, ya era el Hijo. El Hijo era con Dios, y era Dios, es decir, distinto en persona, pero el mismo Dios en esencia. Él es el Creador, y en Él está la vida. En Colosenses 1, del 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Verbo creó todo. En el Hijo todo subsiste, y para él es toda la creación. Cuando este pasaje afirma que él es el primogénito, en el verso 15, no está hablando de que fue creado, sino que la preeminencia que tiene sobre toda la creación, versículo 18, citando el Salmo 89, que profetiza respecto a Jesús, diciendo: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, versículo 26 y 27. Así que la primogenitura no hace relación con haber sido creado, sino con la posición exaltada que tiene sobre la creación. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. La divinidad perfecta del Hijo queda en evidencia en multitud de pasajes bíblicos. No obstante, nos queda como seres humanos más clara su deidad cuando estudiamos las apariciones del Hijo en el Antiguo Testamento, lo que se denomina teofanías o también cristofanías. Vemos con el número 2 las teofanías. En Juan 1, versículo 18 afirma: a Dios nadie le vio jamás. En 1 Timoteo 6:16 dice que Dios vive en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. No obstante eso, leemos en Génesis 3:8 que Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y en Génesis 12:7 apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. O en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Acaso se está contradiciendo la palabra de Dios? No, las escrituras no se contradicen. La clave está en entender la tripersonalidad del Dios único. El Hijo, siendo el Verbo de Dios, es decir, el ejecutor activo de la voluntad de Dios, ha estado activamente presente en toda la historia de la humanidad y resulta ser el personaje clave de las escrituras. Escudriñad las escrituras, le decía Jesús a los judíos, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Toda la Biblia habla de Jesús. El Antiguo Testamento se refiere a él en cada uno de los libros, ya sea en las simbologías, en las tipologías, en las profecías e incluso en apariciones visibles de su persona. Vemos por ejemplo en Génesis la manera en que Dios se presenta a Abraham. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham aparentemente le reconoció, pues ya se le había aparecido al menos 2 veces anteriormente, en Génesis 12:7, 17 y en el 1:22. Lo asombroso es que era uno de los 3 hombres, pues luego el texto explicita que 2 de ellos eran ángeles y 1 Jehová. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Vemos en Génesis 18, 22, 23 y el 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. No queda duda de que la persona de la Trinidad que estaba conversando con Abraham era el Hijo. El relato concluye con una afirmación asombrosa de la multipersonalidad de Dios, diciendo: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. Es decir, Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová Padre de los cielos. El Verbo ejecuta el dicho de Jehová.
La asombrosa revelación de Dios personificado como hombre es evidente en Génesis, pero aún no estaba revelado el glorioso nombre de Jesús, Yeshua, que significa Jehová es salvación o Jehová salva, pues este estaba reservado a ser revelado para cuando fuera el clímax de la historia de redención, la encarnación del Hijo, la imagen misma de la sustancia de Dios, en Hebreos 1:3. Es por eso que el Antiguo Testamento lo llama en gran parte de sus apariciones ángel, entre paréntesis, mensajero de Jehová, es decir, el ángel de Jehová, nombre muy apropiado para el verbo que siglo después llegaría a encarnar el mensaje mismo. Este personaje enigmático de las escrituras hebreas aparece por primera vez bajo ese nombre a la esclava Agar, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Génesis 16:7. Fue él quien detuvo a Abraham antes de que sacrificara a Isaac. En Génesis 22:11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y nótese el pronombre me utilizado por parte del ángel de Jehová. Fue él quien guió y animó a Jacob cuando estaba siendo estafado por su suegro Labán, por lo cual Jacob, al terminar su vida y bendecir los hijos de Jehová, menciona al ángel de Jehová como el que me liberta de todo mal. Génesis 48:15 y 16. Fue el ángel de Jehová, el Hijo, el que habló a Moisés desde la zarza, diciendo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Éxodo 3:2-4. Fue el ángel de Jehová el Hijo el que marchaba delante del campamento de Israel y lo defendía. Éxodo 14:19. Pero también tener al verbo de acompañante podía ser un arma de doble filo, pues Dios Padre le dijo a Moisés: he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, pues él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El mismísimo nombre de Dios, es decir, la esencia de Dios, estaba en el ángel de Jehová, que era justo, por lo que los llevaría a victoria, pero también castigaría su rebelión. Fue el ángel de Jehová, el Hijo, el que protegió a Israel de las maldiciones de Balaam. Lo leemos en Números 22, 35 y 38. Es por eso que el salmista escribe posteriormente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Justo. La revelación del Antiguo Testamento termina anunciando la venida del Mesías a su templo, y ese Mesías sería el soberano Señor, Adonai, y al mismo tiempo el ángel del pacto, el verbo de Dios que abriría el camino al Padre por medio del pacto de gracia. Para ello, el Hijo unigénito de Dios se haría hombre y vendría lleno de gracia y de verdad. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta reflexión. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Continuaremos con otra reflexión acerca de qué dice la Biblia acerca de Jesús. Dios les bendiga y nos vemos. Agios Producciones agradece su compañía. Los esperamos en otra reflexión de Palabra de Vida Eterna.